tardes, queridos socios, amigos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Riojano de Madrid, un año más donde siempre por el mes de noviembre celebramos las Jornadas de la Energía. Y en esta ocasión nos encontramos ya en la quinta edición. Fue en el año 2019 cuando dieron comienzo las mismas, y siempre con la presencia de Fernando López de Silanes. En otras ocasiones también ha estado su hermano José Luis López de Silanes interviniendo, y son jornadas en las que nos traen temas de actualidad relacionados con el mundo de la energía, como el que vamos a tener hoy. Un tema de suma actualidad como es ¿qué hacemos con las nucleares? Y como todos ustedes bien saben, en España hay un plan que está acelerado por el actual gobierno de cierre de las nucleares, y esto puede condicionar muy mucho el suministro de energía. Será nuestro socio Fernando López de Silanes, que siempre presume mucho también de jarrero, comentarle a todos ustedes que estas jornadas se han celebrado también en Haro, y que este próximo año también está previsto, también volveremos a hacerlo efectivamente. Centro Riojano en Haro, ya están las conversaciones iniciadas, y como el año pasado que fue un auténtico éxito, algunos de los compañeros aquí presentes estuvieron en esas jornadas también por principios de año. Fernando López de Silanes, no hace falta, yo creo que todos ustedes le conocen, es Senior Advisor, Energy Advisor, y desde hace 2 años está felizmente jubilado y ha sido directivo de Enagas durante mucho tiempo, y ese fue el último cargo que ocupó. Así que a todos ustedes, muchas caras que no las tengo identificadas del día a día, les doy la bienvenida a este salón, la lengua del Centro Riojano de Madrid, y espero y deseo que sea, como siempre lo hace Fernando, muy didáctico, una clase de la energía, y para que todos nosotros nos metamos dentro de este fascinante mundo. Así que, Fernando, yo me voy a bajar y luego ya habrá tiempo de nuevo para las preguntas, volver a subir al estrado. Bienvenidos al Centro Riojano. Gracias. Julio. No, que le doy. Ahora. Sí. Vale, pues buenas tardes, presidente del Centro Riojano. Sí, espera, me voy a poner esto porque si no, con esta orientación. Buenas tardes a socios del Centro Riojano y buenas tardes a todos, amigos, compañeros y familia, sobre todo. Para mí, pues gracias por tus cariñosas palabras. Para mí es un placer estar aquí en el Centro Riojano, que es la casa de todos los riojanos, pero bueno, también la casa de todos vosotros, ¿no? Que es una casa centenaria, ¿no? que fue fundada por unos jóvenes riojanos en 1901, y que dentro de poco más de un año, va a celebrar ya el 125 aniversario. Así que larga vida al Centro Riojano, ¿no? Pues mirar, con el paso de los años, los tiempos pasan, las costumbres varían, y muchas de las casas regionales que había en Madrid en los años 80 y 90 tuvieron que cerrar, entraron en crisis y tuvieron que cerrar, pero bueno, por suerte no todas, ¿no? El Centro Riojano ha tenido su propia evolución en los últimos años, y se ha convertido en un centro cultural, social y gastronómico presidido por mi paisano, el jarrero José Antonio Rupérez, al que le quiero agradecer todo ese esfuerzo y toda esa dedicación, y nunca mejor dicho, toda esa energía que le fluye para que el Centro Riojano sea hoy en día una referencia importante en el centro, en el barrio de Salamanca. Y bueno, como os ha dicho José Antonio, fue en 2019 cuando nos dimos cuenta que la energía se iba metiendo en nuestras vidas día a día, y que el debate energético estaba de plena actualidad. Y esto fue lo que nos empujó a organizar estas jornadas de la energía con el único motivo de divulgar la cultura de la energía. No tenemos otro, o sea, que es divulgar.
Y entonces vamos ya ahora por las quintas jornadas, como ha dicho el presidente. Entonces yo le quiero agradecer a él y a la Junta Directiva y a todos los trabajadores del Centro Riojano pues toda la ayuda y colaboración para digamos, organizar estas jornadas. Sí, deciros que la charla, bueno, pues yo espero que sea interesante, que os guste. Yo creo que con todo pues durará como hora y media con las preguntas, eso va a ser un poco larga, pero bueno, espero que sea intensa y entretenida. Y bueno, y si aguantáis hasta el final, igual hasta tomamos una copa de vino luego, si el presidente nos lo permite, ¿eh? Y nada, pues después de esta... bueno, deciros también que, bueno, que haremos también unas preguntas al final, pero bueno, a mí si en algún momento me queréis interrumpir, no me molesta, o sea, me podéis interrumpir en algún momento. Y de todas formas, yo después de cada capítulo preguntaré si hay alguna pregunta o algún comentario, porque así, bueno, pues hacemos un poco de debate. Bueno, con esto, mira, vamos a empezar. Voy a hacer una breve introducción. Bueno, realmente para introducirnos, en las jornadas anteriores hemos hablado siempre de las moléculas, ¿no?, de los combustibles, ya sea fósiles y renovables, y este año hemos cambiado a la electricidad, o sea que vamos a hacer una introducción al tema eléctrico, ¿no? Mirar, aunque sí, ¿qué tal? Sí, aunque, mirad, en los últimos 30 años se ha duplicado, digamos, la demanda de energía, empujada sobre todo fundamentalmente por el continente asiático, ¿no?, que es el que más ha empujado. Pues a pesar de todo, los combustibles fósiles siguen representando más del 80% de la energía primaria del mundo. O sea, exactamente prácticamente es el 81,5%. Es decir, esto quiere decir que hay una diferencia de décimas con la situación a 1990. Es decir, que en más de 30 años prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado la situación, es la misma. Y eso... sí. Bueno, y eso pues lo que quiere decir es que realmente tenemos una resistencia realmente muy grande a acabar con los combustibles fósiles. Esto es lo que nos dice, lo que nos da ese dato. Pero tenemos también buenas noticias, porque hace ya unos años empezó, digamos, la electrificación de una parte de los combustibles fósiles, ¿no? Se inició hace algunos años. Esto quiere decir, digamos que esta electrificación de una parte de las aplicaciones fósiles quiere decir que la electricidad se va a ir incrementando en los próximos años, y se va a ir incrementando porque va a ir robándole puntos porcentuales a los combustibles fósiles para que realmente, por la electricidad, que ya la Agencia Internacional de la Energía ya ha dicho que realmente para llegar al net cero, es decir, a las emisiones netas cero en el 2050, la electricidad debería llegar al 50%, ¿no? Y es que realmente la electricidad va a ser el pilar, va a ser el pilar fundamental, la electricidad va a ser el pilar fundamental de la transición, ¿no? Y que sepáis, ¿no?, que todo lo que se pueda electrificar se debe electrificar, porque la energía eléctrica es lo más eficiente, ¿no? Aunque también hay otras aplicaciones de los combustibles fósiles, que no se van a poder electrificar. ¿Por qué? Porque realmente esas aplicaciones, la demanda... perdonad, que estoy un poco nervioso. Sí, esto no me había pasado. Que hay ciertas aplicaciones de los combustibles fósiles que no se van a poder electrificar, o bien que su electrificación es complicada e ineficiente, como nos puede pasar con el transporte pesado, con las industrias intensivas en energía, con la producción de calor, pero sí que se van a poder descarbonizar gracias a los combustibles renovables, que es lo que vimos el año pasado, realmente en las jornadas del año pasado, ¿no?, que son las famosas moléculas verdes, ¿no?
Pero realmente para que la electrificación sea efectiva necesitamos que la generación de electricidad esté completamente descarbonizada, es decir, que esté compuesta por un 100% de electrones verdes. Entonces vamos a ver cuál es el estado de la descarbonización del sistema de la generación de electricidad mundial, ¿no? Alguien se atreve a decir, aunque ahí se me ha escapado y ya he pasado la diapositiva, alguien se atreve a decir qué porcentaje de la generación de electricidad está producida por combustibles fósiles. Lo he puesto, pero vamos. Pero mirad, al día de hoy, todavía el 60% de la electricidad está generada por combustibles fósiles. Lo que es lo mismo que el 40% de esa electricidad está generada por energías limpias, ¿no? Entonces, ¿cuál creéis que es la fuente de energía principal en la generación de electricidad? Pues mirad, el carbón sigue siendo la primera fuente de producción de electricidad hoy en día, con un 35,2%, lo veis, seguida del gas natural, con un 22,5% en la parte de los combustibles fósiles. Luego queda un 2,5%, digamos, residual, digamos, para los derivados del petróleo, y de la parte de las energías limpias, del 40%, pues eso, digamos que la primera fuente serían las energías renovables eléctricas, lo que es la energía eólica y la fotovoltaica, con un 15,9%, con un 14,2% la hidroeléctrica y con un 9,1% la nuclear, ¿no? Ese es un poco para que veáis el reparto. O sea, como veis, al día de hoy todavía, estos son datos de finales del 2023, pero todavía al día de hoy necesitamos descarbonizar el 60%, digamos, de la demanda de electricidad, ¿no? Con lo cual, aquí cada país pues va a optar por sus mejores opciones, ¿no? Aunque también es cierto que los desequilibrios que provocados en los últimos años por la invasión de Ucrania, pues han hecho comprender a muchos países la necesidad de producir una energía propia, y es por eso que se está implantando en todo el mundo, pues hay pues muchas plantas de energías renovables eléctricas, eólicas y fotovoltaicas, con el fin de generar una electricidad propia, ¿no? Pero también hay muchos países, sobre todo del mundo occidental, pero no solo, que están apostando como complemento a la energía eléctrica por la energía nuclear, ¿no? Por ser una energía firme, estable, predecible y competitiva, ¿no? Y luego además sobre todo limpia, ¿no? Aunque tenemos también otros países como Alemania, que han cerrado ya sus centrales nucleares y no cuentan ya con la energía nuclear, ni tampoco, que no cuentan ya en Alemania con la energía nuclear, ni tampoco en España, porque ya somos el único país del mundo con centrales nucleares en operación, pero que ha decidido su cierre, ¿no? Es por eso que traemos este nuevo debate, ¿no? Este debate de actualidad, estas quintas jornadas de la energía del Centro Riojano, y esta vez sobre la energía nuclear, ¿no? Entonces, en este debate debemos resolver la pregunta clave del día, ¿no? Si necesitamos energía nuclear para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de la transición energética, o realmente podemos prescindir de las nucleares. Esta es la pregunta que tenemos que responder hoy. Para ello, mirad, hemos preparado una encuesta, no sé si está Julio, bueno, ahora cuando venga Julio la repartimos. Hemos preparado una encuesta que la vamos a repartir ahora para que, digamos, pues antes del final de la conferencia, es una encuesta con 3 preguntas, o sea que es una cosa muy simple de poner sí o no. Y antes digamos, pues de acabar, pues ya Julio lo recogerá y ya luego, ya Elena luego se encargará de preparar un poco los porcentajes. Están ahí, pero bueno, esta es están ahí, sí, en verdad cuando venga Julio, ¿no? Y así un poco, pues hacemos un poco, con esto, pues hacemos un poco también el debate, ¿no? Entonces con esto, ya no me prolongo más, pero bueno, quería hacer esta introducción sobre la electricidad y para que vierais cómo estaba al día de hoy, porque probablemente estos datos no se dan, ¿no? Que todavía la generación de electricidad, pues el 60% todavía está a falta de descarbonizar, cuando realmente la idea es la que hemos dicho antes, es decir, todo lo que se puede electrificar se debe electrificar, porque la electricidad es muy eficiente,
y realmente lo que se pretende evidentemente con esto pues es que al final la producción de electricidad pues esté compuesta por un 100% de electrones verdes, ¿no? Es decir, ¿no? Y está así. Y entonces con esto, mira, vamos a empezar con, yo creo que es muy curioso, un poco para hablar un poco brevemente, porque voy a ir rápido, un poco de la historia de la energía nuclear. Mirad, el uranio es ya eso lo conocéis, ¿no? Es decir, yo no me voy a meter aquí en ningún berenjenal de la energía nuclear en ese sentido, porque primero nunca he trabajado en la industria nuclear, no soy un experto en la energía nuclear, pero sí que he tenido un poco el atrevimiento, la osadía de preparar esta charla, esta conferencia, digamos, por el interés que está despertando en los últimos tiempos este renacer, digamos, de la energía nuclear. Si quieres, Julio, te creo que yo sigo, ¿no? No te preocupes, sigo. Entonces decía que el uranio es el material base, digamos, de la energía nuclear. Este fue descubierto por el químico alemán Klaproth a finales del siglo XVIII y curiosamente lo llamó así en honor al planeta Urano, que había sido descubierto unos años antes, ¿no? El uranio es el elemento químico más pesado que se encuentra en la naturaleza. El número atómico, esto para los aficionados de la química, es el número 92, y sus isótopos más abundantes, lo digo porque luego hablaremos un poquito de ellos sin meternos en mucha profundidad, son el uranio 238 y el uranio 235. Estos son los isótopos más frecuentes. Pero bueno, vamos a ver unas fechas claves por repasar. Mirad, en 1938 se descubren las reacciones de fisión del uranio. En 1942 el físico italiano Enrico Fermi fue el artífice, ¿no?, de la puesta en práctica de esta reacción con su equipo de la Universidad de Chicago para producir, digamos, la primera reacción de fisión en cadena, digamos, ¿no?, que en eso consiste del uranio. Bueno, ahí veis que me he saltado luego prácticamente toda la década de los 40, y es que la tecnología nuclear realmente, el origen de la energía nuclear es militar. Todos sabéis que al final se utilizó para producir bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí en la conferencia vamos a tratar sobre el uso civil e industrial de la energía nuclear. Lo comento porque, bueno, también quiero decir, porque efectivamente tiene este origen militar, pero bueno, yo tampoco por eso la deberíamos demonizar, ¿no? Mirad, luego hubo realmente una conferencia muy importante internacional, que fue la primera conferencia internacional Átomos por la Paz, se llamó, en Ginebra, donde Estados Unidos propuso acciones concretas, ¿no?, para promover la cooperación internacional de los usos civiles de la energía nuclear y evitar la proliferación del armamento nuclear, ¿no? A partir de ahí empezó, digamos, toda esta, ya lo que podemos llamar esa energía nuclear civil, comercial e industrial, y aparecen ya los primeros reactores nucleares, tanto en la Unión Soviética como en el mundo occidental, ¿no?, en Gran Bretaña, en Francia y en Estados Unidos. Por dar unas fechas de España también, decir que en España en el año 51 se crea en España la Junta de Energía Nuclear como centro de investigación y desarrollo nuclear. Y además tenemos el lujo de tener en la sala aquí a una persona que trabajó en sus inicios de su carrera profesional en la Junta de Energía Nuclear, como es mi hermana. Sí, sí. Mirad, luego, y otro dato importante es que ya en el año 60, Unión Eléctrica Madrileña, que era la empresa que era concesionaria de la zona centro de Madrid, solicitó las autorizaciones preliminares para instalar la primera central nuclear en España, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, dentro de esta historia, para que veáis lo que ha influido un poco la macroeconomía en la energía nuclear. Mirad, en macroeconomía se conoce a la época dorada como la edad de oro del capitalismo, ¿no? Este periodo comenzó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y duró casi hasta la recesión del 73, que es cuando llega la primera crisis del petróleo, ¿no?, que muchos os acordaréis. Fue un periodo de gran expansión económica, con unos crecimientos de la economía grandísimos, que vinieron acompañados también de un crecimiento de la demanda de energía muy grande. Y es que el progreso de los países siempre ha estado relacionado con el consumo de energía. Y entonces es en esa época dorada donde nace, digamos, la energía nuclear comercial, que como veis estaba ahí preparándose, ¿no?, cambiando de ese origen militar a ese origen civil.
y entonces nace esa energía nuclear comercial como respuesta a ese enorme crecimiento que estaba teniendo digamos, el consumo de energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica nace así, pero ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla realmente en países que tenían un gran crecimiento de la demanda eléctrica, ¿no? Y que además esta demanda eléctrica fuera lo suficientemente grande para que justificara, digamos, la instalación de un reactor nuclear. Los reactores nucleares son grandes, son generalmente potentes, que al principio fueron menos, y necesitaban realmente una demanda mínima, ¿no? Necesitaban que incluso, o sea, que fuera una demanda grande, pero que fuera una demanda grande en las horas de baja demanda, es decir, las horas de la noche, que tuviera una demanda suficiente para que, digamos, el reactor nuclear pudiera funcionar al 100%. Y eso impidió, digamos, que muchos países pues, pudieran instalar energía nuclear. Primero, además, porque las redes estaban muy fragmentadas. Aquí pasaba en España, que había pues muchas zonas concesionadas y estaban mal interconectadas, con lo cual realmente la red no estaba interconectada y era difícil realmente. Esto pasó en muchos países que no se pudo instalar. También deciros que en aquellos años pues la ambición de un país pues realmente era tener un reactor nuclear que le abriera la puerta a una electricidad barata, y además en aquella época esto del mundo nuclear pues daba, digamos, cierto estatus, ¿no? En aquella época, por ejemplo, Estados Unidos ya consumía más electricidad que los 10 países siguientes y ya contaba con dos de los principales fabricantes del mundo de reactores nucleares, que eran General Electric y Westinghouse, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la macroeconomía, pero en España, ¿no? En España, en esta época dorada, realmente se le conoce, algunos acordaréis, como la época del desarrollo en España. Realmente empieza un poco más tarde, a finales de los años 60, llega hasta mediados del 75. Fijaros cómo crecía la demanda de electricidad, fijaros que realmente más que se triplicó en la década de los 60 y se duplicó entre los 70 y 80. Entonces, realmente también la energía nuclear aparece en España como respuesta a ese enorme crecimiento de la electricidad, y es en esa década, bueno, entre el 68 y el 72, donde se ponen en marcha las primeras centrales, ¿no? La de Zorita, que hemos hablado antes de que en el año 1960 se habían presentado las primeras autorizaciones preliminares. Se pone en marcha la de Garoña, en el norte de Burgos, y la de Vandellós, ¿no? Ahí en la provincia de Tarragona. Y entonces, realmente en España fue todo un acontecimiento. O sea, la entrada de estas tres centrales pues ponía fin a un plan que se había ideado el gobierno y que debía permitir tanto la industrialización del país como la mejora de la calidad de vida de la población. Es decir, que la electricidad pues pudiera llegar a muchos sitios. Pero claro, seguramente os preguntaréis cómo fuera posible que en una España pobre, después de la posguerra, con un PIB que tenía del 50% del PIB europeo, pues pudiera llegar al mundo nuclear. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y fueron varias las razones, ¿no? Fueron varias. Aquí uno efectivamente fue el gran crecimiento de la demanda de electricidad, que lo hemos visto antes. Y hubo también este crecimiento, pues tuvo un gran interés en el gobierno español, porque, como decía, bueno, pues para atender ese crecimiento, y luego realmente el gobierno, porque realmente esto que hemos dicho, que le daba un estatus, porque era como entrar al club selecto de la energía nuclear en el mundo, ¿no? Es decir, hubo mucho interés. Este interés estaba también fomentado por los grandes grupos empresariales, ¿no?, que constituían el sistema eléctrico español. Ahí estaba Unión Eléctrica Madrileña. Esto, por deciros, esto ahora sería Naturgy, o sea, esta Unión Eléctrica Madrileña que operaba entonces, digamos, se fusionó con lo que era Unión Fenosa, se metió en Unión Fenosa, en fin, quiero decir, esto acabó Naturgy. Estaba Iberduero, estaba Hidrola, que era Hidroeléctrica Española, que luego se fusionan y se forma Iberduero, Ener, Sevillana. Estaba FEXA también, que es lo que hoy es Endesa, ¿no? Y estas compañías eléctricas tenían generalmente detrás un banco, ¿no? Por ejemplo,
hasta Iberduero, entonces era, bueno, de lo que es el BBV, pero entonces era del Banco de Bilbao, que fijaros que ya tenía consejeros de General Electric, o sea, fíjate, los bancos como ya estaban anticipando lo que venía. Unión Eléctrica Madrileña, que pertenecía al grupo industrial del Banco Urquijo, tenía 2 consejeros de Westinghouse. Naturalmente, tanto la central nuclear de Garoña, pues al final efectivamente el reactor se compró a General Electric y la central de Zorita pues se compró el reactor a Westinghouse, que para eso en el Banco Urquijo tenía 2 consejeros, ¿no? Y prueba de ello pues es esta magnífica foto del ABC del año 1966. Bueno, se ve un poquito más ampliada aquí, es una foto espléndida, espectacular del reactor nuclear pues yendo a Zorita. Es una foto que he encontrado y es una foto de la historia de España, ¿no? Realmente la foto del este. ¿No? Sí. Y bueno, volvemos un poco, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué razones hubo además? Es decir, bueno, para realmente poder instalar la energía nuclear, el gobierno también tuvo que cambiar ciertas normas en la economía, porque la economía estaba cerrada, ¿no?, a la inversión extranjera. Entonces el gobierno tuvo que abrir la inversión a la inversión extranjera. Hubo un apoyo incondicional de Estados Unidos, que lo veis aquí en la pantalla, en todas las facetas, en ingeniería, a través de la Bechtel, que todavía es hoy una empresa que está en el top mundial, en los fabricantes, en Westinghouse y General Electric, y también en el financiero, porque a través de financiación pública, porque las 3 centrales se hicieron con financiación pública, 2 de Estados Unidos, las de General Electric y Westinghouse, y la otra con financiación francesa, ¿no?, que no lo hemos dicho. Y fijaros que España ya en 1975, con las 3 centrales en marcha, era el tercer país del mundo en porcentaje de producción de electricidad, digamos, nuclear, ¿no? Y en absoluto creo que éramos los 7º, ¿no? Y ya en el 83, como realmente ahí se hizo un plan ya para más años, pues éramos el primer comprador de reactores nucleares, ¿no? Y luego, pues también este plan nuclear realmente lo que tuvo, como lo veis ahí en la pantalla, pues fue una actividad tractora, ¿no?, de valor de la industria, que elevó los niveles de calidad. Pero bueno, y esto era un poco para que vierais, por daros un poquito de la historia, ¿no?, de cómo se foragó, pues digamos en pocas palabras, ¿no?, pero bueno, para tener esa idea. Mira, ahora vamos a darnos una vuelta por el mundo a ver un poco la energía nuclear en el mundo, cómo está, ¿no? Dice, entonces, actualmente ya veis, existen ahí 415 reactores. Curiosamente, 200 de ellos tienen autorización, digamos, para operar más de 40 años, que los tenéis aquí. Yo los voy a pasar rápido, de todas formas. Estos 415 reactores proporcionaron estos 2.738 teravatios, en definitiva produjeron el 9,1% del consumo mundial de la electricidad. Digamos, que es lo que hemos visto antes en la diapositiva, ¿no?, que esta es la aportación de la energía nuclear a la generación de electricidad. El 90% de los reactores se construyeron, bueno, empezaron en los años 60, pero fundamentalmente se instalaron en los años 70 al 80, coincidiendo, pues como decíamos, con el gran consumo eléctrico. Aquí veis esta diapositiva de la producción de electricidad de la energía nuclear, como realmente la pendiente en el 70 y en el 80 es muy alta, hasta que finalmente, ya también a través de las varias crisis del petróleo, a través de las crisis que hubo en el año 80, la demanda de electricidad se estanca, ¿no? Realmente aquí veis que, por ejemplo, del 2000 al 2022 está prácticamente estancada, pero es que el consumo de electricidad también está estancado, está así, y es ahora realmente lo que hemos contado un poco en la introducción, que es a partir de ahora cuando el consumo de electricidad debe ir subiendo de cara a este proceso que decíamos de electrificación. Vuelvo aquí. El mundo cuenta con esta potencia nuclear, con esta capacidad que se espera, según la Agencia Internacional, se espera que se duplique al 2050, ¿no? Se encuentran en construcción, pues, bueno, realmente muchos reactores, pero por daros datos de la Unión Europea, en la Unión Europea hay 13 de los 27 países, como es un número impar no cuadra, pero hay 13 países que
que tienen capacidad nuclear y 14 países de la Unión Europea no tienen capacidad nuclear. Y a pesar de que en 14 países no existe la energía nuclear produjo el 23% de la electricidad generada en la Unión Europea, que representa el 50%. Y además es que fue la primera fuente de energía. Esta es realmente la producción eléctrica que la veis en la Unión Europea. Y veis que la energía eléctrica pues es la primera fuente de la producción de electricidad, a pesar de que está, digamos, en la mitad de los países. Cierto también que en la mitad de estos países son países grandes que tienen efectivamente un gran consumo de electricidad y por eso la energía nuclear, digamos, es la primera fuente de electricidad en Europa, ¿no? Y luego, mirad, otra cosa muy curiosa es que el mix de generación en los países de la Unión Europea con parque nuclear es un 37% menos emisor que el de los países que no disponen. Esto lo vamos a ver ahora a partir de una cosa que se llama el factor de emisión, que son los gramos de CO2 que emite el sistema de generación eléctrico por kilovatio hora producido. Entonces, al final nos dice que los países que tienen la nuclear instalada son un 37% menos emisores en lo que es la generación de electricidad. Vale. Ahora sí que vamos a dar una vuelta un poco por el mundo, ¿no? Esto lo titulaba así el renacer de la energía nuclear. Aquí realmente hay datos pues ya del año pasado, ahora ha terminado la COP29, pero bueno, la COP28, la que se celebró el año pasado en Dubái, los Emiratos Árabes, pues 24 países firmaron un acuerdo para triplicar la capacidad de la energía nuclear. No solo países del corte occidental, sino también países como China e India, que tienen una gran necesidad de descarbonización, ¿no? Organismos internacionales como el Panel Intercontinental del Cambio Climático, la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía, la Comisión Europea, pues han destacado el papel de la energía nuclear como clave en la transición energética, ¿no? Sobre todo por sus bajas emisiones y su contribución a la seguridad de suministro y a los bajos costes. Y aquí vamos a ir viendo así rápidamente para que veáis un poco los países, distintos países cómo están. Polonia es el país de la Unión Europea que tiene el factor de emisión más alto. ¿Qué quiere decir? Que es el que tiene el sistema de generación de electricidad menos descarbonizado, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente tiene mucho carbón y han producido siempre con mucho carbón. Están empezando ahora intentando descarbonizar con gas, también con la nuclear, pero fijaros un poco en este dato de 795, que lo vamos a ir viendo en los distintos países, que como decíamos, como veis, es los gramos de CO2 que emite el sistema de generación del país por kilovatio hora producido. Finlandia, por ejemplo, ha inaugurado este año la central nuclear que tiene más potencia de Europa, con 1.650 megavatios, y luego pues lo pongo ahí para que veáis, con un fuerte apoyo del Partido de los Verdes, que han sido históricamente contrarios, ¿no?, a la energía nuclear, dejando atrás los debates ideológicos de la energía nuclear, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, al Reino Unido, que tiene ya un factor de emisión más bajo, ¿no? Pues también tiene los planes de aumentar la capacidad nuclear. Bélgica es un país parecido a España, que tiene centrales nucleares, había decidido su cierre y entonces este año han decidido alargar la vida de las centrales 10 años más hasta ver lo que pasa. Las centrales se puede alargar su plazo 10 años, 20 años, o sea, puedes ir haciéndolo, digamos, periódicamente. Francia, aquí tenéis también el mapa de Francia con las centrales, es realmente el país más nuclear de Europa. Fijaros qué bajo es el factor de emisión, 45. La Comisión Europea considera que por debajo de 65 es un sistema de generación eléctrico de bajas emisiones, ¿no? Es el país más nuclear de Europa, es el que más electricidad exporta, porque nosotros también importamos electricidad de Francia, pero sobre todo exporta ahora mucho a Alemania, exporta a Suiza, exporta a Gran Bretaña, es el que más exporta. Como veis en la pantalla, el 70% de la electricidad que genera Francia es nuclear. Otro dato importante, ¿no?, que de los 56 reactores, 32 tienen autorización hasta los 60 años y también va a seguir incrementando, digamos, su potencia nuclear. Esto el Estado francés pues lo tiene claro que con la energía nuclear se asegura menos emisiones, unos costes estables, ¿no?, que ya no dependen del gas,
y luego, sobre todo, se asegura una electricidad propia y la seguridad de suministro, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es el país, digamos, que tiene más reactores nucleares, ¿no? Que tenéis ahí los reactores, tiene 94. Esta es una diapositiva de PwC, de la consultora PricewaterhouseCoopers. Deciros ya que yo pues, me he apoyado en varios informes que ha hecho a lo largo del año, digamos, sobre la situación de la energía nuclear en España, ¿no? Y esta es un poco porque veáis un poco pues, los reactores. Pero bueno, Estados Unidos es el principal reactor. En la próxima, tiene el mayor número de reactores. En la próxima década lo será China, probablemente va a pasar ya de 100. Pero bueno, Estados Unidos, que estábamos, como veis, además, tiene la mayoría de los reactores, tiene ya 81 reactores con un periodo de vida de 60 años, 8 reactores tiene con un periodo de vida hasta los 80 años. De hecho, ahora este verano, 2 de los reactores de la central de North Anna, que está en Virginia, los han autorizado hasta 80 años. Y estos son gemelos a los de Almaraz y Ascó. Estos que es un dato importante. Japón, pues también, después de lo de Fukushima, también se va reconciliando con la energía nuclear. China tiene de todo, porque claro, es decir, consume carbón, tiene cantidad de energía renovable y necesita también, al final, la energía nuclear, ¿no? Tiene 56 reactores y realmente en la próxima década va a ser el mayor productor de electricidad generada por energía nuclear. También tenéis ahí el caso de la India, Tenemos también el caso de Italia. Italia, por ejemplo, bueno, que tenemos aquí un italiano, tenemos a Andrea. Italia es un país muy dependiente de los combustibles fósiles, lo ha sido siempre. En el sistema de generación eléctrica italiano, el gas es la primera fuente de energía, con casi un 50%. Eso hace que su factor de emisión, bueno, no lo tengo puesto aquí, pero que sepáis, es 377, es más del doble que España, ¿no? Y este pues es un claro ejemplo, ¿no? De lo que decíamos antes, que los países sin energía nuclear pues tienen un factor de emisión más alto y un precio de la electricidad mucho más caro. O sea, en Europa, en Italia, la electricidad, exagerando un poco, es casi el doble que la de España. Y bueno, es que Italia tuvo centrales nucleares y un año después del accidente de Chernóbil celebró un referéndum y acabó cerrando las centrales ya en 1990. Ahora el gobierno italiano tiene intención de reintroducir de nuevo la energía nuclear, pero será siempre mediante la celebración de un referéndum, o sea, como fue, ¿no? Y finalmente tenemos el paradigmático caso de Alemania, ¿no? Es decir, que lo vamos a ver. Mira, Alemania, pasamos aquí. También, o sea, en el caso de Italia fue después del accidente de Chernóbil, pero después en Alemania siempre ha habido un movimiento fuerte antinuclear, potenciado, digamos, por el Partido Verde, de los Verdes. ¿No se me oye bien? No, sí, es que igual me alejo. O sea, después del accidente de Fukushima se reactivó en Alemania el movimiento antinuclear, que está fuertemente apoyado por el Partido de los Verdes y que finalmente obligó al gobierno de Angela Merkel, digamos, a decidir el final de la energía nuclear, ¿no? Aquí tenéis, decidió el cierre de las últimas centrales. Se cerraron las últimas centrales en abril del año pasado. Aquí tenéis una foto, digamos que la hicimos Isabel y yo. Ahí está. Esta es una central nuclear que está a las afueras de Múnich, que íbamos en autobús y sacamos una foto, ¿no? de esta. Digo, esta la ponemos en el las últimas, como decíamos, se cerraron en abril del 2023 y cerró, digamos, Alemania, para veáis, con un factor de emisión pues cercano a los 400 gramos de CO2 por kilovatio hora, ¿no? Esto ha tenido que realizar grandísimas inversiones en energías renovables, que las tiene
O sea, Alemania tiene prácticamente produce más del 60%, creo que el 65% de la energía lo produce con energías renovables y sobre todo eólica. Efectivamente, sol tienen menos, tienen mucha energía. Pero realmente lo que pasa es que dada su naturaleza intermitente, también el año pasado pues tuvo que abrir otra vez algunas centrales de carbón y sigue, digamos, alimentándose fuertemente del carbón y del gas natural, pues realmente para darle seguridad de suministro, ¿no? El mix eléctrico, ¿no?, el alemán en 2024, fíjate, está compuesto por un 64% renovable, que es un porcentaje altísimo, que no llegamos en España. En España estamos sobre el 60%, o sea, que producen más renovable que nosotros en porcentaje, ¿no? Pero el 36% es fósil, ¿no? En España, digamos, es parecido, ¿no? Es un poquito menos, es un 60-40, 62-38, pero en la parte digamos, de este 36 fósil, España tiene un 20% de nuclear, con lo cual realmente como energía, como fósil, le queda a España pues un 18%. Si Alemania no hubiera cerrado las centrales, pues este más o menos sería, digamos, cómo sería el mix eléctrico alemán: un 64% renovable, un 20% de nuclear y un 16% fósil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que aparte de poner las renovables, dada la intermitencia de las energías renovables, Alemania ha tenido que aprobar una inversión de 40.000 millones de euros para instalar centrales térmicas de gas con el fin de asegurar la seguridad de suministro, ¿no? O sea, podemos decir que en esto Alemania pues se ha pegado un tiro, ¿no? Es decir, porque con el cierre del parque nuclear, al final sigue consumiendo energía nuclear de Francia, que ahora se la manda a Francia, que tiene centrales en la misma frontera, sigue quemando carbón y gas natural y además pues tiene un mix de generación de los más altos, digamos, de la Unión Europea, exceptuando obviamente Polonia, que lo tiene altísima, ¿no? Entonces, luego tenemos aquí rápidamente dos referencias importantes. Una es la de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, potenciando también la energía nuclear. Está también en septiembre, se publicó el famoso informe Draghi, ¿no?, que pone el foco en el desarrollo de las renovables y la energía nuclear como principales vías para la descarbonización de la generación de electricidad, ¿no? Y con esto ahora ya vamos a pasar a España, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo es actualmente la España nuclear. Mira, la España nuclear es esta, lo tenéis aquí en el mapa. Digamos, tenemos 7 reactores nucleares que están situados, digamos, en 4 centrales, en 5 centrales nucleares. 2 de ellas están en Tarragona, que son la central de Vandellós y la central de Ascó, que de Ascó tiene 2 reactores, por tanto en Tarragona hay 3. Está la de Valencia, donde está la central de Cofrentes. La de Guadalajara es la de Trillo. Y luego en Cáceres tenemos, digamos, los dos reactores de Almaraz, ¿no? La potencia, digamos, que tenemos bruta son como de 7.350 megavatios, que en energía neta, es decir, la que se produce, cuál es la potencia que va directamente a la producción de electricidad, pues son como unos 7.100, es decir, que prácticamente la potencia neta de cada reactor, pues digamos que es más o menos de 1.000 megavatios, ¿no? El plan de cierre de las centrales que está aprobado, que va en el periodo del 2027 al 2035, empieza en Almaraz, que se cerrará el reactor 1 en 2027, el reactor 2 en 2028. En el 60% estará ya cerrado, el 60%, aquí tenéis la central de Almaraz. El 60% de la capacidad nuclear va a estar cerrada en el 2030 y ya en el 2035 se cerrará la última, que será la central de Trillo, ¿no?, que es la última. Ahora vamos a ver, la energía nuclear es una energía libre de emisiones. Mira, podemos decir que una central nuclear, mirad, es más o menos, que es a lo que estamos acostumbrados, realmente es más o menos como una central térmica. O sea, las nucleares son centrales que producen vapor
ese vapor, o sea, producen calor, ese calor que se utiliza para producir vapor de agua. Ese vapor de agua lo que va a servir es para mover una turbina. O sea, lo que hacemos ahí es convertir la energía térmica que está en ese vapor en energía mecánica, y a su vez esa turbina mueve un alternador convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? O sea que digamos que en eso es exactamente igual que una central térmica de carbón o de gas. Entonces lo importante, efectivamente, son ver las diferencias. Entonces la diferencia está en la forma que calentamos el agua, ¿no? En las centrales térmicas de gas o carbón, el calor, digamos, se produce mediante la reacción de combustión del carbono. Es una reacción de combustión del carbono que es exotérmica y produce calor. Y en las centrales nucleares ese calor se produce mediante la reacción de fisión en cadena del uranio, ¿no? Entonces esto lo voy a explicar ahora más despacio, de una manera sencilla, para un poco entenderlo. Mirad. El uranio natural, que se encuentra en la naturaleza, es un uranio que está compuesto fundamentalmente por el uranio 238 y tiene muy poco del uranio 235. Pero mirad, el isótopo importante es el uranio 235, porque es el que fisiona, o sea, es el que se rompe y va a producir energía. El otro no. Entonces, para que un reactor nuclear realmente se produzca una reacción en cadena controlada, la proporción de ese uranio 235 debe ser entre un 4 o un 5%. O sea que el siguiente proceso que se hace es enriquecer del uranio fisionable, que es el uranio 235, enriquecerlo hasta el 5%, el 4 o el 5%, para que realmente se produzca esa reacción de fisión, ¿no? Porque esa reacción, o sea, así de manera muy sencilla, ¿no? ¿Cómo se produce? Pues ese núcleo de uranio, cuando se divide, pues libera una gran cantidad de energía, ¿no? Que hemos dicho. Y esta división lo que hace es producir fragmentos más pequeños que liberan neutrones. Esos neutrones, a su vez, impactan con más núcleos de uranio y realmente producen esa reacción en cadena, ¿no? La tercera imagen, la que veis, es el uranio altamente enriquecido. O sea, cuando hicieron las bombas atómicas, realmente tuvieron que enriquecer, o sea, la diferencia está que tuvieron que enriquecer de uranio 235 hasta un mínimo de un 90%. ¿Por qué? Porque en la reacción pasa lo siguiente, es decir, todos esos neutrones, digamos, que se liberan en la fisión de los núcleos de uranio, de los átomos del uranio 235, encuentran tanto uranio 235 que la reacción se descontrola. Y ese descontrol de esa reacción es lo que produce la explosión nuclear. Es decir, por eso en un reactor nuclear nunca se podrá dar una explosión nuclear, porque el uranio que hay enriquecido es únicamente el 5. O sea que es físicamente imposible que haya una explosión nuclear en un reactor nuclear. Y bueno, y la segunda diferencia, ¿no? Porque una hemos dicho, digamos que era, cómo se producía el calor, que hemos dicho que era, digamos, por las diferentes reacciones. En uno era la reacción de combustión y en el otro era la reacción en cadena del uranio. Y la segunda diferencia son las emisiones, ¿no? Porque mientras que la reacción de combustión del carbono, digamos, produce emisiones, como todos sabemos, de CO2, más en el caso del carbón que en el gas, pero produce emisiones, y sin embargo la reacción de fisión de cadena de uranio no produce emisiones. Es decir, ahí no estamos quemando un combustible que tenga carbono, digamos, ¿no? Ahí se está utilizando el mineral de uranio, ¿no? A través de esa reacción. Y sí que se puede decir que tiene emisiones la energía nuclear si consideramos el ciclo de vida del combustible, es decir, las emisiones que puede tener, digamos, en la minería del uranio, ¿no? Es decir, por eso vais a ver aquí, digamos, en la siguiente diapositiva, digamos que realmente el impacto de la nuclear es, digamos, en las emisiones es mínimo, es prácticamente igual al de la energía eólica. Aquí tenéis otra diapositiva que me ha facilitado Price, ¿no?
con lo que es la generación de electricidad en España en 2023, lo que ha generado la eólica, la nuclear, tal, y realmente prácticamente, por eso digo que el impacto de la nuclear en emisiones y la eólica es igual. Por eso se dice, cuando hablamos de la nuclear no hablamos de una energía renovable, que no lo es como tal, pero sí que hablamos con la palabra de energías limpias, ¿no? Es decir, energías limpias, que ahí están pues, las renovables eléctricas, la hidroeléctrica y también la energía nuclear, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a ver un poco las fortalezas de la energía nuclear. Mirad, una cosa muy importante, y lo veíamos el año pasado, era la densidad energética. Veíamos el año pasado, por ejemplo, que la densidad de energía energética que tenían los combustibles fósiles eran muchísimo mayores que las que podía tener una batería o que las que podía tener el hidrógeno, ¿no? Es decir, quiere decir que realmente necesitábamos unos volúmenes de hidrógeno y de baterías muy grandes para tener la misma energía que un depósito de un coche que tiene 55 litros. Aquí, por ejemplo, tenéis esta densidad energética, no está la del uranio, no está la de la gasolina y del gasóleo, pero para que sepáis, la gasolina y el gasóleo tienen entre 12 y 13 kilovatios hora. O sea, fijaros la diferencia que hay con el uranio, que produce por cada kilovatio hora, por cada kilo de uranio produce 24 millones y medio de kilovatios, ¿no? Esto quiere decir que con un kilo de uranio, pues digamos, puedes dar electricidad a 10.000 hogares, ¿no? Para que veáis la diferencia. Y esta es una de las grandes fortalezas del uranio, o sea, digamos, del mundo nuclear, y es debida a esa elevada densidad energética que tiene el uranio. Para que veáis la potencia nuclear instalada, esto es hemos dicho antes que era prácticamente de 7.000 megavatios netos, ¿no? Digamos 1.000 por reactores, representa solo el 5,7% de la potencia eléctrica, es decir, que la energía nuclear con muy poca potencia es capaz de producir mucha electricidad porque tiene una gran densidad energética. Con solo esa potencia de 5,7 es capaz de producir 55.000 gigavatios, que representa el 20% de la electricidad consumida en el país, y la energía nuclear es la segunda fuente de producción de electricidad en España. Lo podéis ver en esta diapositiva. Por ejemplo, la energía nuclear en 2023 fue la primera, produjo, digamos, pues 3 puntos porcentuales más que la energía nuclear, es decir, un 23,5, pero fijaros que necesitó un 25% de potencia instalada. O sea, imaginaros los miles y miles de hectáreas que se han tenido que cubrir para poner esa potencia, ¿no? de realmente, que es una potencia del 25% de la potencia total instalada, ¿no? Otra de las razones, digamos, de esta gran producción del uranio de la diferencia son las horas de funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente la energía eólica y la energía fotovoltaica, que están produciendo mucha energía, ¿no? Porque ya pasan del 50%, digamos, de lo que es hoy el día el mix eléctrico, producen mucha energía, pero siempre están condicionadas digamos, a las condiciones meteorológicas, ¿no? La energía nuclear no, y ahí tenéis, por ejemplo, las horas de funcionamiento del año pasado, que fueron, en el caso de la nuclear, 7.626, y en el caso de la solar, pues eran como 1.500, y la eólica 2.000, o sea que realmente a ese porcentaje, que en el caso de la electricidad en el caso de la nuclear es el 87%, le llamamos el factor de carga, ¿no? Y para que veáis lo que son los factores de carga, es decir, que lo que da la nuclear es un factor de carga de 85-90%, que hemos visto en el caso del 2003, que es un 27%, la hidráulica da más, la solar térmica, la eólica el año pasado ha dado un 23%, y la solar fotovoltaica, y eso en España, ¿no? Que es el país con más radiación solar de Europa, dio realmente un 18%, ¿no? Estas realmente pues son, digamos, las grandes fortalezas que tiene la energía nuclear, ¿no? Es decir, que con muy poca potencia pues es capaz, como hemos visto, por varias razones de producir pues mucha electricidad, ¿no? Es también la energía más eficiente también por superficie ocupada. Claro, lo hemos dicho, es decir, imaginaros ese 25% de la potencia de energía eólica que necesita el sistema eléctrico español, pues como decíamos, los miles de hectáreas que ocupa para realmente producir
producir esa energía. Y luego también la energía nuclear pues, representa casi, digamos, un cuarto, es el 27,5, ¿no? Lo teníamos, me parece que aquí en la diapositiva, si os fijáis, en la energía nuclear en España. España, fijaros, este es el factor de emisión, o sea, España tiene uno de los factores de emisión más bajos también de la Unión Europea. No llegamos efectivamente a los niveles de Francia, porque Francia tiene un 70% de energía nuclear, pero digamos que en relación con muchos países de la Unión Europea es un índice bajo. Lo que pasa es que no está dentro de lo que se considera una red eléctrica baja en emisiones, ¿no? Que tendríamos que tener menos de 65. Y produce pues, más del 25% de la generación libre de emisiones. Y ahora vamos a pasar al siguiente capítulo. Mirar que este es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Lo que he querido poneros era pues poneros un poco de la historia de la energía nuclear, un poco ver cómo estaba en el mundo, este renacer que hay mucho interés en aumentar capacidad nuclear. Hemos visto cómo está en España, ¿no? La situación de la energía nuclear. Y ahora vamos al capítulo más importante, o sea, que es el objeto de la reunión. ¿Por qué cerramos las nucleares, ¿no? Es decir, que todo lo que hemos visto antes era un poco pues para ponernos en marcha, ¿no? Digamos, para ponernos en marcha para esto, ¿no? Mirad, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Es decir, vamos primero con unos datos, ¿no? En marzo de 2019, digamos, promovido bajo, esto está claro, bajo la presión del Ministerio de Transición Ecológica, se firmó un acuerdo entre Enresa, que es la empresa pública, que luego hablaremos de ella, que gestiona los residuos radiactivos, y los propietarios de las centrales, en las que se contempla el cese de actividad de los 7 reactores nucleares, ¿no? Que hemos dicho que empezaban en Almaraz y acabarán en Trillo, y ese es el plan. Y a finales, otro dato importante es que a finales del pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó una nueva actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Que contempla pues, una transformación del modelo energético español y en el que se incluye, digamos, efectivamente este plan de cierre, ¿no? Entonces, como consecuencia del cierre de las nucleares, el Gobierno aquí incluyó dos objetivos para paliar, digamos, el efecto del cierre de las nucleares. Uno de ellos es el gran incremento que va a haber de la potencia renovable. Veis ahí, por ejemplo, estos son los objetivos del PNIEC. Veis, por ejemplo, todos lo que es la energía eólica, la energía solar, que van a crecer un montón en potencia. Esto se debe a dos factores, porque tienen que suplir en parte a la capacidad nuclear que se va a perder al 2030. Tienen que suplir y además tienen que suplir al esperado aumento de la electricidad, que todavía no aumenta el consumo, pero realmente tendría que aumentar, digamos, al 2030. O sea que pone un objetivo para aumentar, digamos, el parque de generación renovable, para aumentar, y después pone otro objetivo, que este va más por la seguridad de suministro. Pone un objetivo tremendo, que es el del almacenamiento de electricidad. O sea, es un objetivo que está al final. Ahora prácticamente no tenemos nada de almacenamiento en baterías no hay nada. Tenemos lo único las centrales de bombeo hidráulicas, que realmente son un almacén de energía. El problema del almacenamiento pues es que la electricidad, o sea, los electrones se almacenan muy mal, son muy ineficientes y resulta muy caro. Veíamos estos años y el año pasado también el tema de las moléculas, sean grises, fósiles o verdes, se almacenan perfectamente. O sea, hay una cadena de valor de los combustibles fósiles o renovables, que los puedes transportar del barco, los puedes transportar en camión, por gasoducto, puedes poner en casa un depósito. Es decir, hay una facilidad, y el almacén es una cosa, claro, que es fundamental. La energía tiene este problema, ¿no? Se está avanzando en ello, pero vamos, hoy en día, por ejemplo, en España, pues está todavía el mercado parado, y es que los proyectos, claro, al final, como es tan cara, que todo viene de lo que decíamos, de que la densidad energética de las baterías es tan pequeña que las hace realmente ineficiente, y bueno, los costes pues están por los 300 o 400 euros el megavatio. ¿Esto qué hace? Pues esto lo que hace es que
digamos, un objetivo pues muy retante, este del almacenamiento, que se pone para compensar, digamos, la pérdida de seguridad de suministro. Pero bueno, hay muchas dudas, ¿no? Hay grandísimas dudas de que sea porque realmente está parado, ¿no? Está parado de momento, ¿no? Después también establece el PNIEC, también establece un objeto de una reducción, fijaros, del 73%, que ahora realmente estamos mejorando, ¿no? En esto, en la emisión, digamos, a reducir la generación, o sea, las emisiones que produce la generación eléctrica y bajar un 60%, lo cual también será un poco dudoso debido a la reducción de la capacidad nuclear. Pero bueno, este es un objetivo numérico que afecta menos, ¿no? El del almacenamiento sí que afecta, sí que afecta. Mirad, bueno, esto ya lo hemos hablado, que somos el único país. Entonces, quiero decir, si podríamos decir la pregunta, dice que gana España con el cierre, pues yo creo que no gana nada, ¿no? Porque decir, ahora ya tenemos centrales y el seguir funcionando unos años más, pues digamos, no pasaría nada, ¿no? ¿Qué perdemos en España? Pues mira, al final lo que hacemos es tirar a la basura unas inversiones que se hicieron hace ya muchos años, ¿no? Estos 7 reactores se pusieron en marcha en los años 80, ¿no? 83, 84, 85. Tiramos a la basura, digamos, unas inversiones pues grandísimas y que realmente pues podrían operar fácilmente pues 10 años más, 20 años más. Fijaros que estos reactores gemelos de Ascó que decíamos antes y Almaraz, pues en Estados Unidos se han aprobado ahora hasta los 80 años, ¿no? ¿Qué tenemos más? Pues realmente lo que nos pasa es que no existe una alternativa verde, que es lo que decimos ahí, que proporcione un nivel de seguridad de suministro similar al de la energía nuclear. Y lo que pasa, el problema es que quedaría el gas realmente como única fuente de respaldo. O sea, fuente de respaldo va a haber. Es decir, el gas, hay muchos megavatios de potencia metidos y sería capaz, sin la energía nuclear, de proporcionar esa seguridad de suministro al sistema. El problema es que el impacto que va a tener en el incremento de las emisiones es un 15%. Este es un dato también de Price. Los precios de la electricidad serían menos competitivos, ¿no? Esto, bueno, os lo pongo aquí, pero bueno, esto habría que leerlo. Esto también lo han dado del informe de Pricewaterhouse, donde, digamos, pues elaboran aquí un informe, digamos, donde diciendo que el coste de la electricidad es más caro sin la energía nuclear. Esto también se ve en los precios medios de la electricidad que salen todos los días en Europa. Y como decíamos antes, en el caso de Italia, que no tiene nuclear, pues son realmente bastante más caros, ¿no? Al final, en España, el mix que tenemos eléctrico es este, ¿no? Son 7 reactores, hay muchas plantaciones y hay centrales térmicas. Pero bueno, hablando ahora de energía limpia y fósil, que os he puesto aquí, aproximadamente este año se va a cerrar en el 60 o 62% lo que va a ser la generación de electricidad a cargo de las energías renovables, y el otro 20 o 21% es de la energía nuclear. O sea que hemos puesto que así como el mix alemán estaba compuesto por un 64% de energías limpias, el español, como tiene la nuclear, sería un 82% de energías limpias, y en vez de un 36% que tiene Alemania de fósil, gracias a la energía nuclear es menos, y realmente hay un 18% fósil, ¿no? En el 2023 el dato oficial es que el 50% fue el primer año que se ha pasado de la barrera del 50% de la generación eléctrica, y este año probablemente se pase ligeramente al 60%, o sea que las renovables van a producir mucha energía. El problema de ellas es que como no dan seguridad de suministro, pues lo que decimos al final necesita digamos, un respaldo robusto, ¿no?, de energías firmes y estables. Mirad, entonces vamos a ver ahora unos ejemplos, que esto va a ser muy gráfico y lo vamos a entender muy bien, cómo es el sistema eléctrico un día de enero que hace mucho frío. Vamos a ver también un día, creo que era el 20 de julio, no sé qué, de este año, en plena ola de calor, con muchísimo calor. Y luego vamos a ver también un día de noviembre de este mes,
cómo es este mix eléctrico en Alemania, en Francia y en España a distintas horas, para que veáis cómo varía, ¿no? Y nos podamos hacer una idea del modelo que quisiéramos para España. Entonces, mirad, vamos a empezar por un día de enero del año pasado. Es un día muy frío de invierno, que todavía no hemos llegado aquí en España, por eso lo pongo de enero. Es un día muy frío. En España había sol, o sea, ahí debajo de las letras se ve el amarillo, representa la producción solar. Lo que pasa es que aquí el corte que hemos hecho es a las 10 de la noche. O sea, que fue un día que se produjo energía solar, las renovables tuvieron su partida, había muy poco viento, con lo cual la energía eólica produjo muy poco, y esto también pues, es normal, ¿no? A veces en invierno, y esta es la situación, digamos, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, lo que pasa es que ya no hay sol, la energía eólica pues hay muy poca, ¿no? Hay muy poca. Y entonces ahí pues tienen que salir al rescate pues varias energías. Una, la hidráulica, que tenemos la suerte que por fin tenemos los pantanos, ya desde el año pasado estaban bastante llenos, ¿no? Y entonces eso hace pues realmente que sale la hidráulica. Veis que ahí ya aporta ya 13.000 megavatios, ¿no? Con lo cual, megavatios hora de energía. La nuclear está estable, es la de abajo, produce siempre estable, ¿sabes? ¿No? Funciona a todas las horas, pero nos hace falta el gas, ¿no? Nos hace falta el gas. Entonces el gas, digamos, tiene que entrar a tope, y lo que pasa pues que hay, en el momento que se va al sol, hay con la entrada del gas un fuerte crecimiento del precio de la electricidad. Ese día estaba a esa hora a 148 euros, y evidentemente pues con un aumento de las emisiones, ¿no? Vamos a ver el siguiente caso, que es el caso de un día de verano. O sea, esto era un día en plena ola de calor, temperaturas altas, imaginaros, aires acondicionados a tope, ¿no? Para soportar las altas temperaturas. No hay viento, veis que en producción eólica pues hay poco, ¿no? Comparado con las otras fuentes. Sí que había mucho sol, y efectivamente el sol, estas son al revés que en el otro caso que hemos hecho el corte a las 10 de la noche, esto es al día, ¿no? Es decir, el cómputo. Entonces, como hubo mucho sol, la energía nuclear fue la energía solar fotovoltaica fue la primera fuente de energía, con 180 gigavatios hora. Después, entró efectivamente la hidráulica, que hemos dicho, ¿no? Que tenemos suerte, que tenemos agua en los pantanos, que no ha sido siempre así. La nuclear entra siempre, produjo bastante, 166 gigavatios hora. De hecho, la nuclear ese día, como veis, fue la segunda fuente de energía, pero no fue suficiente, y al final pues tuvo que entrar el gas, que también que se colocó como la tercera fuente de generación eléctrica. El precio se disparó a 138 euros el megavatio, ¿no? Y esto es lo normal en los calurosos. Y esto, lo peor de todo, es que si ponemos el doble de potencia renovable pasaría lo mismo. O sea, tú puedes llenar España de placas fotovoltaicas de energía eólica, y realmente pasaría lo mismo. Es decir, la solar efectivamente hubiera producido más, ¿no? Si hubiéramos tenido más, las otras todas hubieran bajado. La eólica hubiera producido poco porque había poco viento, pero hubieran tenido que entrar todas las energías al rescate, o sea, digamos, ¿no? Porque y en verano pues menos horas, ¿no? Porque ahora en invierno ya, digamos, a partir de las 5 ya prácticamente no hay sol, ¿no? Con lo cual en verano dura más, ¿no? Pero por eso digo, o sea, que la moraleja de esto, el resumen de esto es: tenemos el doble de renovables y nos pasa lo mismo. O sea, quiero decir que es la importancia de tener, digamos, las energías de respaldo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver lo que quería enseñaros, que esto que es realmente interesante, para que os fijéis. No sé, ¿lo veis bien? No sé, así ya lo sé. Bueno, yo diré los datos importantes, porque es importante que veáis. Mira, yo he cogido por casualidad un día, digo, voy a coger un día de este mes. Como además en España ese día hacía bastante sol, digo, voy a coger un día para que no me digáis, que bueno, frío no hacía, digo, pero por lo menos que haya sol, ¿no? Realmente fue un día
en Europa fue un día caro de electricidad porque fue un día sin viento, con poco viento, entonces en Europa sube mucho el precio de la electricidad en el momento que no hay energía eólica. En España también subió porque hubo muy poco, sí que realmente hubo solar. O sea, en Europa los precios se dispararon en las horas nocturnas a más de 500 euros el megavatio. En España llegaron algunos precios casi hasta 200 euros el megavatio. Pero bueno, vamos a analizar un poco la diapositiva, ¿no? Mira, vamos a empezar por Alemania, ¿no? Mira, en Alemania, evidentemente a las 4 de la mañana pues no se espera que haya sol. Ya veis que la energía solar no ha producido nada. Esto para Alemania es fatal, es fatal porque como realmente no había prácticamente energía eólica, veis la barrita que hay muy poquito, es decir, que no hay prácticamente energía eólica, aunque evidentemente la demanda de electricidad es mucho más baja por la noche, son solo el carbón y el gas los que soportan el sistema. O sea, quiero decir que esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que el factor de emisión, como lo veis, porque esta es la prueba, es de 618 gramos de CO2 por kilovatio hora, cuando la media del alemán es 400. Pero esto, lo que pasa es que son situaciones que se dan y el día que no hay viento pasa esto, ¿no? Quiero decir, pues si no hubiera cerrado la nuclear, pues probablemente estarían pues con el de España o por menos, ¿no? Veis que la aportación de las renovables pues es muy baja, solo un 20%, y esta es, digamos, para que veáis la situación de Alemania. ¿Cuál es la situación? Bueno, esto en Alemania provocó unos precios a una hora, leí, de nocturna, no sé cuál era, el precio fue de 800 euros el megavatio hora. Se ha producido por esto. En España, pues evidentemente a esa hora, claro, tampoco había sol, como veis no hay nada de producción solar, había poco viento y realmente se producía poco, pero a pesar de todo había más participación de las renovables que en Alemania, ¿no? Es decir, había un 29%. Nosotros evidentemente tenemos la nuclear, como hemos dicho antes, tenemos la hidráulica, pero realmente tiene que haber gas, es decir, ¿no? Es decir, además realmente cuando ni hay casi eólica ni hay solar, entra el gas, entra la última, pero entra el gas y el factor de emisión sube. O sea, tener en cuenta que el medio de España el año pasado fue 155 y aquí están ya en 217, porque hay poca renovable, digamos, a esa hora, ¿no? Y un precio también más caro de la electricidad. En Francia, ¿qué es lo que pasa? Pues en Francia pasa que como tiene tanta nuclear, pues probablemente aquí es el 70%, más del 70% es nuclear y efectivamente el factor de emisión es muy bajo porque ya veis, o sea, renovables, la participación de renovables es muy pequeña, un 11%, pero gracias a la nuclear, que efectivamente lo que hace aquí es aportar el 79%, el 90%, digamos, de la energía consumida a esa hora es de bajas emisiones, que hace que el factor de emisión pues realmente sea 59, ¿no? Es decir, que está por debajo, digamos, del 65. Y esto, digamos, en Francia, esto es a las 4 de la mañana, pero prácticamente es así, digamos, durante todas las horas del día. Por eso decimos también que es una producción pues muy estable. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa a las 2 de la tarde. Vamos a ver qué pasa a las 2 de la tarde. Bueno, en Alemania pues sigue sin haber viento, ¿no? Lo cual es catastrófico, pero hay un poquito de energía solar, ya la participación de las renovables es mayor, en vez del 20 es el 30 y el factor de emisión ha bajado un poco, de los 617 a 558, que sigue siendo altísimo, que sigue siendo altísimo. Y efectivamente pues está el carbón, digamos, o sea, la primera fuente en Alemania es la energía eólica, pero es que la segunda es el carbón, porque el carbón tiene que entrar todos los días y a todas las horas, y luego efectivamente también entra el gas, ¿no? Y le da pues realmente ese factor de emisión. En España, ¿cómo es la situación? Pues tuvimos un día, el 6 de noviembre, que hizo mucho sol, ¿no? Evidentemente luego dura menos horas, ¿no? Tuvo mucho sol, la participación de las renovables fue alta, porque la eólica fue de un 66%, que es una aportación importante, pero digamos con
con la nuclear pues fue el 82%, ¿no? Aquí en este momento creo que había alguna central parada porque había cambio de combustible, por eso no sale el 20%, ¿no? Pero realmente el 80%. Y eso hace que, digamos, el factor de emisión pues fuera bastante bajo, incluso más bajo de lo que fue la media del año pasado, ¿no? Por la gran aportación, digamos, de la energía solar, y se cerró en 125. En Francia, sin comentarios, la situación, o sea, hay producción de energía hidráulica, hay producción de energía solar, hay unas renovables con el 22% y la energía nuclear está cerca del 70%, y entonces hace eso que sea pues el 91% de las bajas. O sea, es muy estable, digamos, en Francia. Y luego vamos a ver ya el siguiente, digamos, que es ya a las 8 de la noche. O sea, a las 8 de la noche, cuando, digamos, volvemos a no tener sol, ¿no? O sea, el poco sol que había en Alemania a las 2, pues digamos, a las 8 de la noche no queda nada. No queda nada de solar, no queda nada de bueno, eólicas, que no, o sea, no había viento, o sea, no hay nada, y entonces son siempre, digamos, hay algo de energía hidráulica, algo de biomasa, pero son siempre el carbón y el gas los que consumen, y eso hace pues que tenga un factor de emisión un poquito más alto que a las 2 de la tarde, porque no hay energía solar, ¿no? Entonces ese factor de emisión pues es 583. En España, ¿qué pasa? Que ha sido un día con mucha producción de energía solar, de energía fotovoltaica, que hizo que a las 2 de la tarde el factor de emisión fuera muy bajo, y digamos, hasta ahora pues ya no hay sol, y veis que el factor realmente pues subía bastante, ¿no? Subía a 221, porque ya la energía baja en emisiones es solo un 63%, los 43% de las renovables más el 20%, digamos, de la nuclear, ¿eh? Y esto es un poco, os lo ponía un poco, digamos, con unos ejemplos, bueno, porque era un poco más entretenidos para que vierais cómo tienen que entrar las energías de respaldo, digamos, a hacer la cobertura efectivamente a las energías renovables, que aun siendo la primera fuente de generación de electricidad en España y bueno, incluso en Alemania hemos visto, pues tienen que entrar efectivamente los combustibles fósiles en el caso de Alemania, y aquí en España pues tanto la nuclear como también el gas, ¿no? Digamos. Pero por eso un poco pues os decía, lo ponía así aquí, pues a qué modelo queremos parecernos. Por eso quise coger los 3 países que, digamos, que van así encadenados y que tienen, pues como veis, grandes diferencias también en la política energética, ¿no? Bueno, ahora esto rápidamente, pues esto es simplemente contaros un poco. O sea, ahora los reactores nucleares que se están fabricando son de 4ª generación, y esto realmente la gran virtud que tienen es que sean capaces de reciclar los residuos radiactivos, ¿no? Con lo cual, digamos que se espera un despliegue masivo de esta tecnología. Pero realmente la tecnología nuclear que va a venir es esto, lo pongo en inglés porque lo oiréis así, como son los reactores estos, los SMR, los Small Modular Reactors, que en definitiva son reactores nucleares pequeños. Los reactores nucleares que hay en el mundo generalmente tienen, como los que en España, ¿no? Tienen 1000 megavatios o más, ¿no? Vamos, también los hay con algo menos, ¿no? Pero digamos que tienen ese tipo de potencia. Estos son unos reactores más pequeños que tienen, se le llaman así, tienen menos de 300 megavatios, y presentan pues gran metal porque son modulares, es decir, que se pueden fabricar en serie, requieren emplazamientos más pequeños, tienen toda la permisología también, pues es más fácil, los plazos de ejecución son más cortos, y se cree pues que va a ser una demanda grande, digamos, sobre todo en la época de pago. Ahora mismo habréis oído hablar, ¿no? Se está hablando mucho de los centros de datos. Los centros de datos son unos grandes consumidores de energía, ¿no? Ahora también con los nuevos modelos de inteligencia artificial realmente está aumentando, son realmente devoradores de energía, ¿no? Y hay un acercamiento de esta tecnología nuclear a las compañías tecnológicas. De hecho, pues Microsoft pues ya firmaba ahí con una central nuclear, ¿no? Para el suministro eléctrico. Y luego tanto Amazon como Google
han cerrado unos acuerdos para instalar pequeños reactores de estos nucleares que les den pues, lo que decíamos, una energía estable, firme y a un precio estable, ¿no? Que eso también es importante, o sea, una energía sin emisiones, que es continua y al mismo precio, ¿no? Eso para la industria es fundamental, ¿no? Aquí luego os he puesto un caso de Alemania, ¿no? De Finlandia, perdón, que también se va a producir, por ejemplo, en este caso se va a instalar, digamos, pues para producir calor y proporcionar calefacción a través de una red de calor en un barrio. Son ejemplos, ¿no? De tal. Pero digamos que está. Y con esto, pues nos vamos a las conclusiones Entonces, mirar, bueno, pues un poco las conclusiones de lo que hemos visto están ahí, pero bueno, yo os quería contar un poco también, pues unas reflexiones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el caso de alemán y la conclusión, que saco es que no se puede imponer por decreto el fin de una tecnología, ¿no? Yo creo que el fin de una tecnología debía ser un cambio natural, ¿no? Un cambio por el que una tecnología sustituye a la otra, pues realmente porque es más eficiente y más competitiva, ¿no? Después otro punto, voy a decir, mira, si algo nos está enseñando la transición energética es que no existe una solución única, ¿no? Y que todas las energías limpias son necesarias. Entonces la energía nuclear es una de ellas, ¿no? Porque por una parte hemos visto que contribuye a la reducción de emisiones y al cumplimiento de los objetivos climáticos. Hemos visto ahí varios ejemplos, como el caso de los países de la Unión Europea que tienen capacidad nuclear y no. Lo hemos visto con el ejemplo de Alemania, Francia y España, ¿no? Y luego, por otra parte, pues la energía nuclear en realidad es un buen complemento, o sea, es un complemento, podríamos decir que es un aliado de las energías renovables, ya que proporciona pues esa seguridad de suministro que permite la instalación masiva de energías renovables, ¿no? Después, que ahí lo tenemos también, la situación actual en nuestro país, pues es que existe realmente un retraso importante, ¿no? en el cumplimiento de algunos de los objetivos del PNIE y especialmente del almacenamiento, ¿no? Por lo que yo creo que si realmente este objetivo se ha puesto para paliar el cierre de la nuclear y las situaciones que prácticamente podemos dar por seguro que no se va a cumplir, yo creo que prolongar la vida de las centrales nucleares 10 o 20 años, es decir, que esto se puede ir haciendo por décadas, ¿no? Que prolongar el periodo de vida de las nucleares pues se convierte en una necesidad, ¿no? Es que además con eso lo que haríamos es ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo al futuro hasta que las energías renovables pues puedan proporcionar esa seguridad de suministro a través del almacenamiento que hoy pues no pueden ofrecer, ¿no? Porque todavía es muy ineficiente y caro. Y mirar, todas las energías se puede estar a favor, en contra de los fósiles, de la nuclear, de todo. Pero mira, todas las energías tienen ventajas e inconvenientes, también las energías renovables, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es un balance de los pros y los contras, ¿no? Y al final pues determinar las energías que contribuyen a alcanzar los objetivos climáticos y cuáles no. Y este análisis se ha hecho y sobre todo en los países que tienen capacidad nuclear y también en los que no tienen energía nuclear, en esos países han concluido que la energía nuclear es necesaria, ¿no? Para alcanzar los objetivos climáticos, ¿no? Excepto en Alemania, ¿no? En España está así ahora, pero bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no? Y la verdad es que merecería la pena pues una reflexión final, ¿no? Y bueno, y volver y tendríamos que, digamos, volver a poner la física en la transición energética, ¿no? Y no tanta política, ¿no? Sino poner más la ciencia, ¿no? Y con esto acabamos, o sea que así, que no ha sido muy largo, ¿eh? Vale, sí. Voy a guardar esto, ¿eh? Espera, ¿le llamamos a José Antonio? Sí. Los papeles los tenéis ahí. Pues espera. Sí, viene José Antonio, si no. ¿Qué hora es? ¿Cómo andamos de hora? Las 9.
Ah, a las 9. Bueno, pues vamos a hacer, no sé si queréis un par de preguntas, bueno, rápidos y tomamos un vinito. Sí, bueno, sí. Sí. Bueno, mi nombre es Pedro Gómez, soy ingeniero industrial, Sí. con especialidad en técnicas energéticas Sí. y en los arranques de las centrales nucleares Sí. en España, pues estaba bastante metido Sí. en el meollo. O sea, que te habrá sonado algo de la historia. Sí, Bueno, y era una cosa en simple. aquellos años sí, luego mis derrotes profesionales han ido por otro camino, pero en fin, en aquellos años, además estuvimos en una invitación que nos hizo Electricité de France en las primeras centrales que había en Francia, entonces había pues 8 o 9 en los años, a principios de los 60, en el 63 me parece que fue, y entonces pues bueno, parecía que Francia, que era en Europa la nación puntera en centrales nucleares, pues iba por buen camino. Sin embargo, aquí en España al principio se arrancó bastante bien, Sí. pero luego las políticas energéticas del gobierno, yo he estado siempre en desacuerdo. Y por eso ahora, cuando se aprobaron todo el tema de desarmes de las centrales El existentes, cierre, sí. quisiera saber cuál es exactamente la política actual, si depende un poco del color de los gobiernos o hay algún concierto que vaya en un camino sensato. Pues, no sé, yo, o sea, lo que te puedo decir que en el mundo y en Europa, hay un renacer de la energía nuclear. Estamos viendo, es decir, lógico. hay un Y más con las renacer. actuales. Yo os he contado lo que hay en Europa, lo que hay en el mundo y entonces, y lo han dicho pues muchos países, lo dice la Comisión Europea, el famoso informe Sí, Draghi. pero ¿cuál es el derrotero que está tomando la política actual del gobierno? La política energética. O sea, digo, la política seguir con el energética, desarme. la de la Comisión Europea No, es esa. española. La española es, o sea, en el programa electoral del PSOE está el cierre de las centrales nucleares. Sigue en En el mismo programa. derrotero, ¿no? Sí, quiero decir, en el programa. Y en base a eso... Creo que se equivocan, porque yo recuerdo en los primeros momentos, la verdad, el problema de las centrales nucleares era el de seguridad, que la mayor parte son seguras, quitándolo de Chernobyl, que fue un desarme de falta de seguridad y de normativa. Sí, bueno, es que... Y lo de Japón, que fue un elemento que no sé cómo los japoneses, que están muy avanzados, se les ocurre en una zona de terremotos poner una central... Sí, bueno, es que lo habían diseñado mar. para un grado de tsunami, digamos, pero está fue superado, que todas las centrales nucleares, que son hace muchísimos años, especialmente en Estados Unidos, son más seguras que las centrales térmicas. Sí. Se ha demostrado con estadísticas. Sí, ya lo ves. Sí, quiero decir, que en España hemos tenido, que ya se cerraron 3, ¿no? Es decir, pues esa era mi pregunta, si la política sigue en desarmar las centrales. Pues sigue, sí, porque esto se ha firmado un protocolo, es decir, se ha firmado un protocolo, como os he dicho antes, a través, o sea, el Ministerio lo ha hecho a través de Enresa, ¿no? Que es la empresa que gestiona los residuos, ¿no? Como sabes, los residuos la han firmado Enresa y las empresas propietarias de las centrales. Evidentemente, entre paréntesis, bajo la presión, ¿no? Bueno, como indicación, ¿no? Que les han dicho que se cierren. Me parece personalmente que se equivoca. A ellos, pues las compañías eléctricas dicen, bueno, pues montamos renovables. O sea, te quiero decir que las cerramos. O sea, al final no puedes ir en contra del gobierno. O sea, quiero decir, las cerramos. Aquí es realmente, por eso digo, hombre, tendríamos que... En alguna cosa se ponen de acuerdo las distintas tendencias políticas. Sí, yo creo, mira, hay una cosa que no la he comentado, pero mira, en Cataluña, por hablar de Cataluña, el 60% de la electricidad que consume Cataluña está producida por las 3 reactores nucleares que tiene Cataluña. O sea, el día que se cierren, que se van a cerrar las 2 primeras en el 2030, o sea, no va a haber energía, porque Cataluña es el país que menos energías renovables tiene, porque hay una fuerte oposición a instalar en terrenos, ¿no? Es decir, y hay una fuerte oposición a instalar líneas de alta tensión, muy alta tensión, porque hay varios proyectos desde Aragón para llevar que son difíciles de tramitar, porque es muy complicado poner líneas de 400 kilovoltios. O sea, realmente es muy complicado. Yo creo que esto no sé cómo, no sé si lo han sacado los partidos catalanes o no,
El otro día se lo oí ya a los de UGT, a comisiones, a hablar de este tema. Es decir, que realmente Cataluña va a estar en una gravísima situación, ¿eh? Y no te digo nada de cara a descarbonizar el polo de Tarragona, que tiene que consumir más electricidad. ¿De dónde la va a sacar? El 60%, que ya se dice que no pasa en ninguna comunidad. Pero es otro tema, el tema económico, que también es la más barata a medio plazo. Sí. Bueno, sobre todo, o sea, nosotros tenemos, es decir, están hechas. Vamos, es de loco. Sí, o sea, Y luego, y otra pregunta que creo que ha quedado muy clara, y estamos de acuerdo. La otra pregunta es, ¿qué pasa con el otro tipo de energía nuclear? La famosa de fisión. La de fusión, sí. Bueno, realmente, sí, o sea, a 2050 no va a entrar. O sea, pero aquí lo que hablamos es a 2050, ¿no? Por decir, yo no soy... Sí, quiero decir que no soy un experto nuclear, ¿no? Te puedo decir, lo he hecho, pues eso, desde una vista de analista energético, digamos, ¿no? La energía de fusión no va a llegar. Es una energía que va a ser infinita, que va a ser baratísima, pero va muy despacio. Es la energía del mundo. Y es la energía del mundo. Pero a lo que hablamos del 2050 no llega. No, o sea, quiero decir, 2050 está a la vuelta de la esquina. Sí, por eso digo que está a la vuelta de la esquina. Fijaros que está a la vuelta de la esquina y todavía pues lo que hay que descarbonizar y estamos a cero, ¿no? O sea, todavía no hay... Pasamos a otra pregunta, sí. Gracias. Sí. Hola, Fernando. Te quería hacer una pregunta. Sí. Yo no soy especialista en energía, pero soy periodista. Sí. Qué miedo. No, a ver, todo lo que has contado, evidentemente, ha parecido, estamos todos, digamos, a la orden del día. Sí. Pero hay una cosa que durante muchos años se hablaba, que la energía nuclear no era una energía limpia, porque no emitía CO2, pero generaba residuos que nadie sabe qué hacer con ellos y dónde se almacenan. Mi pregunta es esa, ¿qué pasa con los residuos? Vale, pues no, te agradezco la pregunta, porque yo no había querido poner nada aquí de los residuos, ¿no? Porque, bueno, pues realmente no iba a entrar a hablar de los residuos, ¿no? Pero los residuos, pues mira, son un inconveniente, ¿no? Son un engorro, o sea, pero en todas las energías, quiero decir, en todas las energías, al final es un problema, ¿no? Pero en España, como hemos dicho antes, la gestión de los residuos la lleva Enresa, ¿no? Que es una empresa estatal con altos estándares de seguridad y la gestión, o sea, el mundo nuclear, yo de lo que he visto, ¿no? Que he leído mucho y está todo muy estandarizado en todo el mundo, o sea, está muy organizado, quiero decir, está unido, en España también y en el mundo, y la gestión está estandarizada completamente. Entonces, ¿cómo es esta? Mira, tengo una diapositiva, por si acaso. Bueno, no había puesto esto, perdonadme que esto lo pongo siempre, pero bueno, luego lo pongo. Que esto siempre, esto es lo más barato, y sin emisiones, espera, mira, tenía esta, ¿no? Mira, entonces, así rápidamente, ¿qué tipo de gestión sin entrar en muchos de ellos, ¿no? Pues mira, hay dos tipos, o sea, los residuos de baja y media actividad, que son aquellos que el periodo de desintegración dura hasta 30 años, o sea, o menos de 30 años, esos 30 años, esos materiales de las centrales se van al cabril, es decir, al almacenamiento que tiene Enresa, esto se ve, ¿no? En el cabril, y ahí se almacenan. Son de baja actividad, que pueden ser buzos, gafas, herramientas, es decir, quiero decir, contacto que ha habido, ¿no? Y estos se mandan allá. Y ahí están, y que están confinados 30 años hasta que desintegran. Es decir, que no es que ni impactan en la naturaleza, ni en la atmósfera, ni nada. Es decir, están confinados en contenedores y están ahí esperando, eso sí, a que pasen o a que lleguen a los 30 años. Pero este es el menor problema, aunque es la mayoría, es el 97% de los residuos son de media y baja actividad. Y solo el 3% son los de alta actividad, pero este es el problema, ¿no? Los de alta actividad. ¿Por qué son pocos? Pues eso ya lo hemos dicho antes, por la gran densidad energética que tiene el uranio, que produce pocos residuos, pero claro, los produce, ¿no? Evidentemente. ¿Y qué produce eso? Pues son el 3%. Entonces el procedimiento ese que hay en el mundo, pero bueno, el que hay en España,
que esto me lo ha contado mi sobrino, Pablo López de Chaves, que es director de operación nuclear en Endesa y al que le quiero agradecer además toda la información, que no ha podido venir porque además tiene muchísimo trabajo. Bueno, así está puesto y así me lo contó. Realmente en las centrales, la primera fase la pasan en las centrales. Entonces, hay parte de los combustibles, de ese digamos, se llama el combustible gastado, ese 3%, ¿no? Que además ese combustible gastado, o sea, cada 18 meses lo recambian. Cuando habéis visto ahí en alguna de estas que hemos usado que había menos energía nuclear es porque, no sé si en ASCO estaban cambiando el combustible, entonces paran la central 30 días, lo cambian y además pues van haciendo mejoras de diseño, ¿no? Entonces, eso lo meten o en piscinas de agua, porque además es que sale a muchísima temperatura, ¿no? Y entonces el agua, además de ser un excelente refrigerante, ¿no?, pues además es un escudo a la radiación, es decir, el agua es un blindaje radiológico, ¿no? Con lo cual lo tienen ahí y lo tienen ahí. Eso en la primera fase. O lo tienen también, si las piscinas se han agotado, tal, lo tienen también ahí en una losa de hormigón, o sea, lo tienen en un almacenamiento en superficie, o sea, lo meten en contenedores blindados, ya sean de hormigón y de acero, y los meten en superficie. Y verás ahí, y ahí está. O sea, es como si estuvieran confinados. O sea, no emiten, o sea, quiero decir, nos pueden molestar que estén ahí, ¿no? Pero bueno, están dentro de la central nuclear, no es que estén fuera, o sea, están centrales y están ahí confinados. Está muy normalizado, sí, esto está todo estandarizado. Y y luego, ¿dónde se van a llevar? Porque esos pueden durar cientos de años, o sea, esos pueden durar cientos de años. Entonces, esos, por ejemplo, Finlandia, lo oiréis ahora, va a poner ya en funcionamiento lo que es un almacenamiento geológico profundo, ¿no? Que son almacenamientos que hacen a 500 metros más o menos de profundidad, y ahí los meten esos contenedores y los dejan. Y ahí no entra nadie, o sea, no trabaja nadie, o sea, será una cosa vallada, se meten y ahí se dejan. Y se dejan hasta que se desintegra totalmente. Y ahí se van a dejar. Y en España, pues está previsto que en el 2070, digamos, estos residuos que hay ahora en las centrales nucleares, los de alta actividad, de estos contenedores, se lleven a ese almacenamiento geológico profundo. O sea, después del lío que hubo con lo de Villar de Cañas, que no vamos a meter la política, realmente se ha decidido hacer un almacenamiento geológico profundo donde van a ir estos residuos y ahí se van a confinar. Es decir, entonces, como veis aquí en la diapositiva, fijaros decir que gracias a la densidad baja que tiene la densidad energética, fijaros, los residuos nucleares que se han producido en España y los que se producirían hasta el cierre ordenado, o sea, hasta el 2035, serían, que está ahí en esta diapositiva, 11.400 toneladas. Digo solo porque realmente son... O sea, bueno, en esto serían metros cúbicos. Vale. Estos, pues aquí está puesto el ejemplo, dice, oye, estos que se van a generar hasta el año 2035 se pueden meter, para que veas, en 3,4 piscinas olímpicas. Pero es que si ampliamos el periodo de vida a los 60, es un poco más, digamos, serían 14.500 metros cúbicos que se podrían meter en 4,3 piscinas olímpicas. Es decir, que el prolongar la vida de las centrales nucleares no va a suponer tampoco ningún problema, o sea, porque realmente va a haber que gestionar más contenedores de los que ya hay que gestionar. O sea, esto no produce, o sea, digamos lo que hay. O sea, quiero decir que esto impacto, podemos decir que prácticamente no tiene. O sea, eso está ahí confinado, no tiene. Los combustibles fósiles sí que tienen un impacto. Y tienen un impacto, porque ya sabéis, porque al final, ¿dónde están que además son mucho mayores, dónde están esos residuos de los combustibles fósiles? Pues unos están en la atmósfera y los otros están en nuestros pulmones. O sea, de todo lo que respiramos, ahí están. Y realmente por eso se llama que es una energía limpia. O sea, los residuos no hacen que... Residuos tienen todos. O sea, verás el problema que va a haber con los paneles digamos, fotovoltaicos, con las baterías. Que esto
¿me entiendes? Los que hablan de este tema, nadie habla de la cantidad de las baterías que va a haber que cambiar en los coches, los paneles fotovoltaicos. O sea, quiero decir que todo tiene energía. Otro problema, quiero decir que los residuos, por eso os decía que hasta en las energías renovables todos tienen un problema, es decir, que los residuos pues es un engorro, ¿no? Es un engorro, pero está muy estandarizado, o sea, hay mucha seguridad y yo creo que con los residuos realmente es más la falta de información que tenemos, ¿no? El miedo que nos produce porque realmente no sabemos. Yo tampoco, o sea, yo he estudiado ciencias, pero no hemos estudiado, no he estudiado, claro, la nuclear, en serio, ¿no? Y entonces ahora que he leído mucho, pues realmente veo, y bueno, por lo que me ha contado, ¿no? Pues está muy estandarizado y está clarísimo lo que tiene que hacer. Y no pasa nada con los residuos están ahí y están confinados. Y bueno, y lo que viene son los residuos de cuarta generación que van a ser capaces de utilizar de reciclar ese combustible, ¿no? O sea, quiero decir que eso viene mejor. Pero bueno, yo creo que la diapositiva, pues esta es clara, es para que veáis un poco cómo es la gestión. Ya, o sea, no vamos a entrar en más historias. Bueno, pues si queréis la última, sí, pues la última, la última. Sí. No, pues rápido. Sí, vamos a pedir un poco de brevedad en esta última pregunta, porque vamos ya fuera de tiempo. Sí. Tanto dato, yo he quedado impresionadísimo. Sí. Yo también soy ingeniero, economista, no os cuento mi vida. Pero vamos, lo que sí me explota la cabeza. De tanto dato, de tener tanto datos. Sí. Hay que gestionarlo. Tengo una fisión nuclear cerebral. Era el fondo de la pregunta, Sí. Bueno, pero ahora con un vinito lo vamos a digerir bien. Nada, Fernando, agradecer la ponencia que has tenido, la conferencia, muy interesante, y un lazo de los que hemos vivido del gas. El CO2 es un elemento que está en la atmósfera y que lo absorbe la vegetación. O sea, no vamos a entrar aquí, nuestro amigo Esteban puede, que es más conocedor del tema médico y tal. El año pasado con los combustibles renovables. Combustibles de CO2 tal. Una pregunta. ¿Tú crees que en España es necesaria alguna central nuclear más? No, digamos, aquellos proyectos famosos que quedaron en stand-by. Sí, que esos... No hablemos del famoso Lemóniz, Valdecaballeros, Sayago, Santillán, el de Galicia y tal. ¿Tú crees que realmente, pues, con los datos, yo digo que sí? Ahora te pido tu opinión pues también. Mira, gracias. la verdad que es una pregunta que no la tengo clara, ¿no? Porque o sea, mirad, o sea, una central nuclear nueva de 1.000 megavatios puede costar 10.000 millones de euros, fijaros, 10.000 millones de euros, y tener un plazo de ejecución de más de 10 años. O sea, que hay que pensárselo muy bien, hay que pensárselo. Y hay que hacer realmente pues, un estudio detallado del sistema eléctrico, o sea, quiero decir, completo, para determinar si nos hace falta más o menos. Lo que es claro es que las energías renovables van a producir más, o sea, va a ir subiendo. Pero no va a ir subiendo al 100% nunca, ¿no? Es decir, que estamos en el 60 y tendrán un tope, no sé si en el 70, luego depende de las condiciones, pero van a tener un tope, o sea, van a tener, y puede estar cerca ya ese tope, ¿no? Que se dan, porque al final las condiciones meteorológicas te lo ofrecen. Entonces ahí, al final, no sé, es que lo que habría que determinar cuál es el porcentaje de nuclear que necesitamos, considerando que la demanda de electricidad va a subir, para realmente, sobre todo, minimizar, porque el gas siempre queda como respaldo, o sea, pero el gas, entonces lo que hay que hacer es ¿qué porcentaje de nuclear habría que tener para minimizar en lo posible costes, emisiones y dependencia exterior? O sea, el gas hoy está ya otra vez a 50 euros el megavatio, ha subido bastante, eso provoca que los precios de la electricidad, mañana vamos a tener el día más caro del año de la electricidad, mañana, porque no va a haber viento ni sol y va a ser el día más caro, ya lo han anunciado, o sea, ya está. Y entonces, pues es difícil, ¿no? Pero sí que habría que realmente hallar ese porcentaje que nos minimice emisiones, coste y tal. Pero yo no te sabría decir, porque es una inversión muy cara, o sea, que hay que tenerla muy cara. Ahora, lo que sí no me cabe ninguna duda es que España tenía que estar dentro de esa iniciativa europea para el desarrollo
innovación de lo que son los pequeños reactores nucleares, que es la nueva tecnología y que estamos excluidos ahora. El gobierno no ha querido entrar, no sé los países que hay de Europa, pero hay unos, porque eso es con el patronazgo, digamos, de la Comisión Europea, y hay, no sé si 12 o 14 o 16 países que se han metido en esa iniciativa. Nosotros nos hemos excluido y es una pena que no estemos, porque es una nueva tecnología nuclear que va a tener, y eso sí que es una pena no estar ahí, ¿no? Es decir, porque ahí es aprender y no perder tiempo. Y sobre todo por razones ideológicas. Sobre todo por razones ideológicas. Sí, hombre, por eso también hemos dicho que hay que sacar la política de la transición energética y volver a poner la física, o sea, ¿me entiendes? O sea, Fernando, la cuestión es ¿a cuánto queremos pagar la energía? Pues cada vez más cara va a ser, o sea, ten en cuenta que la energía va a ser cada vez más... O sea, ahora se han puesto el 60% de renovables y mañana está a casi 200 euros el megavatio. Y si miras tu factura eléctrica del 2019 y de ahora, y es el doble de lo que estamos pagando. Y todo lo que viene es caro, o sea, pero todo quiero decir que sustituir la gasolina, el gasóleo, esto de la electricidad, todo viene pues con hidrógeno, con combustibles renovables, o sea, todo lo que viene es caro. Esto es lo que pasa que no lo cuentan. Pero unas cadenas de valor tan desarrolladas como la de los combustibles fósiles, pues sustituir eso es de dinero, o sea, pero a ver quién le pone el cascabel al gato y lo cuenta. Entonces, sí, hay que poner muchas renovables y se acaba el tema, el discurso, o sea, no dicen más. Bueno. Pero es así. Bueno, ahora sí que acabamos, ¿eh? Por orden del presidente. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Felicidades por tu magnífica exposición en el día de hoy, con un nuevo tema de energías que nos has traído aquí, como son las nucleares, y que, como bien se ha comentado en esta sala, pues no deja de estar politizado, y que veremos un poco cómo va a trascender en los próximos tiempos. Y como has dicho, como es un corto plazo, el 2050, pues veremos a ver quién de nosotros está aquí para verlo. ¿Quieres que dé el resultado? Sí, da el resultado. Sí, vale. Sí. Bueno, como me lo pide Fernando, yo creo que... Sí, no, vale. hombre. Las respuestas a cada una de las preguntas. La primera, el cierre planificado de las nucleares 2027-2035. Un sí, un 33%, y un no, 66%. 2 tercios, 1 tercio. Segunda pregunta, ¿necesitamos energía nuclear para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de la transición energética? Un sí, un 66%, y un no, el 33%. O sea, igual. Está politizado esto también. Hay 1 tercio a erradicar. O sea, y la tercera pregunta, ¿o podemos prescindir de las centrales nucleares? Un sí, un 33%, y un no, un 66%. Bueno, pero que está muy bien, Venga, sí. Agradecerte, Fernando, todo tu esfuerzo, trabajo, y en el Centro Riojano, si te parece, nosotros, aquí nos gusta hablar de otras energías pues más limpias, por lo menos más simpáticas, ¿no? Sí. Y es que el poder calorífico de que a estas horas muchos de los asistentes que vienen al Centro Riojano lo obtienen de la uva fermentada, y qué mejor forma que continuemos hablando de esto con un vino de Rioja aquí en el exterior. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.